Bueno, el siguiente tema se conoce como ley de gravitación universal. Entonces, en la ley de gravitación universal nosotros vamos a observar tres fórmulas en las cuales nos hablan sobre la fuerza de atracción que tienen los planetas, o mejor dicho, los objetos entre sí, para lo cual vamos a utilizar esta fórmula de aquí, donde dice fuerza es igual a menos g. Menos g es una constante de gravitacional universal. Entonces, eh, fue descubierta por Cavendish a través de un experimento. Entonces, el valor es 6,67 por 10 a la menos 11. Unidades, newtons, metros cuadrados sobre kilogramos al cuadrado. Esto va multiplicado por m por m minúscula. M que es una masa y m minúscula también es otra masa. Entonces, son los valores de las masas de dos cuerpos, o de los cuerpos que nosotros vayamos a analizar. Sí, esta masa tiene que estar de ley en kilogramos. ¿Por qué de ley tiene que estar en kilogramos? Es porque la constante gravitacional está en kilogramos, entonces debemos trabajar con ese valor. Aquí sí vamos a tener que hacer transformaciones según los datos que nos entreguen los ejercicios. Y dividido para distancia al cuadrado. Entonces, lo mismo, como la constante de gravedad nos da en metros, entonces toda distancia que nosotros tengamos en los ejercicios hay que transformarlos obligatoriamente a metros. Y la fuerza al final la vamos a encontrar en newtons, por la misma situación. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Según esta fórmula nos dice que todos los objetos que tienen masa, todos, absolutamente todos, van a tener una fuerza de atracción con otro objeto. Pero para que la atracción o la fuerza sea bastante grande o que sea considerable o que se pueda observar siquiera, las masas tienen que ser sumamente extensas o sumamente masivas. Es por eso que, por ejemplo, nosotros como personas no podemos ver la atracción hacia otro objeto. No son como los imanes. Es porque nuestra masa es muy pequeña. Es ínfimamente pequeñita comparada con la masa de un planeta. Entonces la Tierra sí tiene una fuerza de atracción. Con, no sé, con la Luna o con el Sol, sí los tiene. Y es por el valor de masa que tienen estos objetos. Entonces, para que se note la fuerza, las masas tienen que ser muy grandes. Así que, primera fórmula. Eh, entonces tenemos la ley de gravitación universal. Fuerza es igual a constante de gravedad por el valor de las masas. Por ejemplo, si aquí nosotros tenemos la Tierra y la Luna, necesitamos la masa de la Tierra, necesitamos la masa de la Luna y la distancia que la separa. Pero la distancia que nosotros vamos a tomar es desde el centro del planeta, es como que midiéramos desde el núcleo del planeta hacia el núcleo de la Luna. Esa es la distancia que nosotros necesitamos, ¿sí? Porque al ser un objeto sumamente grande, no podemos darnos el lujo de, de desperdiciar toda la medida que nosotros tenemos en el radio del planeta. Si no es lo mismo medir desde la superficie del planeta a la superficie de la Luna, ya que estamos perdiendo varios miles de kilómetros en estas distancias, ¿sí? Entonces, ojo, cuando necesitemos distancia entre dos, eh, entre dos astros, tiene que ser desde el centro de ese astro. Entonces, primera fórmula. Eh, Segunda y tercera fórmula, intensidad del campo gravitacional o únicamente llamado gravedad. Esta fórmula me sirve para poder encontrar la gravedad que ejerce cualquier objeto o cualquier planeta. Por ejemplo, en la Tierra, gravedad dice que es igual a constante de gravedad o constante gravitacional por la masa del planeta. ¿Sí? Aquí únicamente analizamos el objeto,
un solo objeto. Y dividimos para el radio de ese planeta. En este caso sería el radio del planeta Tierra. Entonces desde el centro hasta la corteza. Y es elevado al cuadrado. Ahora nosotros sabemos que por ley esto ya está medido. La Tierra tiene un valor de 9,8, pero la fórmula me puede servir para encontrar este valor de gravedad en cualquier astro que yo lo pueda realizar o que lo pueda analizar. Ahora, la fórmula que yo tengo a la derecha es muy parecida a la que tengo a la izquierda, pero con la diferencia de que aquí tengo una altura. ¿Para qué me sirve esta fórmula? Igual me sirve para calcular la gravedad que ejerce un astro, pero a determinada altura. Ya, ¿por qué a determinada altura? Porque una persona que está en el planeta Tierra sí, es afectado por el valor de 9,8, pero conforme se va alejando, ya sea porque salió al espacio o algo así, la gravedad va disminuyendo. ¿Sí? La masa del planeta nunca va a cambiar, sigue siendo lo mismo. Igual la constante de gravedad, el radio sigue siendo lo mismo, pero lo que estamos aumentándole al radio es una altura, desde la corteza hacia donde se encuentra la persona. Entonces, todo este valor de altura es el que o de distancia, perdón, es el que nosotros necesitamos. Y lo mismo pasa con los satélites que se encuentran en órbita. Sí, es por eso que la gravedad va disminuyendo conforme la persona se va alejando de un planeta. ¿Sí? Es por cuestión de la altura. Y es por eso que ya en el espacio se pierde totalmente la gravedad y uno queda flotando a la deriva. Entonces, eh, dos fórmulas, una para calcular la gravedad en la corteza del planeta y otra fórmula para calcular la gravedad alejado de la corteza del planeta. ¿Sí? Listo, entonces tenemos esas tres fórmulas y con esas tres vamos a realizar los ejercicios. Entonces, primer ejercicio, me dice, si el radio solar es de 696.000 kilómetros y la gravedad en su superficie es de 27,9 veces la gravedad de la Tierra, determina la masa del Sol. Entonces tenemos como datos. La respuesta vemos que nos tiene que salir 1,99 por 10 a la 30. Sí, ese va a ser la única pregunta donde se les dé la respuesta, porque las demás ya tienen que confiar en ustedes y cómo ustedes van ingresando los datos en la calculadora. Sí, las fórmulas que como ustedes pueden notar, son sumamente sencillas. Sí, no hay nada del otro mundo, solamente multiplicar y dividir. Eh, Creo que aquí lo complicado sería que se está utilizando muchas veces notación científica. Entonces, es el único problema complejo para resolver ejercicios. Entonces, hay que confiar en ustedes. Tenemos como datos el radio del Sol, 696.000 kilómetros, pero ya quedamos al principio. Todo lo que sea distancia tenemos que transformar a metros, por lo tanto serían 696 millones de metros. Tenemos la gravedad del Sol, que me dice que es 27,9 veces la gravedad de la Tierra. Si ya conozco que la gravedad en la Tierra es 9,8, multiplico entre los dos y tengo una gravedad de 273,42 metros sobre segundos al cuadrado. Sí, una, una gravedad sumamente considerable, que si nosotros en algún momento pudiésemos viajar al Sol y poner un pie en el Sol, no nos podríamos mover, quedaremos aplastados totalmente, porque no estamos acostumbrados a esa gravedad. Entonces, veamos. Utilizamos la fórmula de gravedad. Gravedad del Sol es igual a constante de gravedad por la masa del Sol dividido por el radio del Sol al cuadrado. Entonces, utilizamos esta fórmula de aquí, pero con los datos del Sol. Y reemplazamos datos. ¿Sí? Y lo único que tenemos que hacer es despejar esa incógnita, masa del Sol. Y nos tiene que dar esta respuesta de aquí, 1,99 por 10 a la 30. Entonces, realicen eso, chicos.
y comprueben que nos salga esa respuesta. Veamos, segundo ejercicio nos dice la masa de la Tierra es de 5.98 por 10 a la 24 kilogramos y la masa del Sol es de 1,99 por 10 a la 30 kilogramos. Y la distancia promedio entre los dos es de 1,5 por 10 a la 11 metros. Hallar la fuerza gravitatoria entre los dos. Entonces, entre las tres fórmulas que ya vimos anteriormente, una es para la fuerza y lo único que haremos es reemplazar datos. ¿Sí? De hecho, ya nos da la distancia. Y como les dice que la distancia promedio, entonces sería desde el centro del Sol hasta el centro del planeta Tierra. Eh, Constante de gravedad es un valor que lo pueden regresar a visualizar. Tenemos masa del Sol, masa de la Tierra y la distancia que los separa. Únicamente poner los datos en la calculadora ahí e encontrar el valor de la fuerza. Dice, hallar la gravedad de un planeta 10 veces más masivo que la Tierra, cuyo radio supera 20 veces al de la Tierra. Entonces, masa de la Tierra ya es un dato que lo podemos obtener del ejercicio anterior. Tenemos el radio de la Tierra, que se encuentra en kilómetros. Lo transformamos a metros, ¿sí? Por cuestión de las fórmulas mismo. Masa del planeta que queremos hallar. Dice que es 10 veces más masivo que la Tierra, por lo tanto, masa de la Tierra multiplicamos por 10. Y el radio lo mismo, multiplicamos por 20, ya que dice que supera en 20 veces el radio de la Tierra. Y lo mismo, solamente reemplazamos datos y ubicamos los datos en la calculadora para ver cuál es el valor de la gravedad. Y listo, veamos estos tres últimos ejercicios. Sí, solamente les dejo planteados y ustedes van resolviendo. Se pone en órbita un satélite artificial de 600 kilogramos a una altura de 1200 kilómetros sobre el nivel del mar. Pregunta A. ¿Cuál es la intensidad de gravedad que actúa sobre el satélite? Entonces, aquí nos damos cuenta que el satélite ya se encuentra en órbita. Y según la pregunta me pide encontrar la gravedad o intensidad de gravedad a esa altura. Entonces, si nosotros regresamos, vemos que la única fórmula que me serviría aquí es esta de aquí, ya que tengo un objeto que se encuentra alejado del planeta Tierra. Sí. Entonces aquí reemplazamos datos, constante de gravedad, masa aquí. ¿Qué masa vamos a utilizar? ¿Masa del planeta Tierra o la masa de 600 kilogramos que nos da el ejercicio? Aquí lo que debemos reemplazar es la masa de la Tierra. Sí, masa de la Tierra. ¿Por qué la masa de la Tierra? Porque es la Tierra la que ejerce la fuerza de gravedad sobre el satélite. Sí, más no el satélite con respecto a la Tierra. Entonces aquí siempre ubicamos el objeto más masivo, el que está generando la gravedad. Radio del planeta Tierra, que son 6371, que igual lo podemos obtener del ejercicio anterior. 6371 kilómetros. Y a eso le sumamos la altura a la que se encuentra el satélite, que es de 1200. Pero recuerden, esto hay que transformarlo a metros, ¿sí? Entonces, mucho cuidado en eso. No podemos utilizar como kilómetro. Y ver cuál es la gravedad. Ahora, al encontrarse alejado de la Tierra, tiene que ser un valor menor que 9,8. Pilas con eso. Vemos, literal B dice, compare la masa y el peso del satélite cuando se encontraba en la Tierra y cuando se encontraba en órbita. Compare la masa y el peso del satélite cuando se encontraba en la Tierra y cuando se encontraba en órbita. Entonces,
cuando se encontraba en la Tierra todavía el satélite, antes de ser arrojado, tenía un peso. Entonces, ¿cómo encontramos ese peso? Fácil, utilizando aquí sí leyes de Newton. Recordar cuál es la ley de Newton para encontrar el valor del peso de un objeto. Peso es igual a masa por gravedad. ¿Sí? Tenemos los datos, claro que sí. El peso, la masa del objeto se nos daba que era de 600 kilogramos y la gravedad en la Tierra 9,8. Sí, esto es en la Tierra. Ahora va a haber otro valor, pero ya esto es en órbita. Sí, cuando el objeto ya dejó de estar en la corteza de la Tierra y se elevó a los 1200 kilómetros que me decía en el literal A. Entonces, igual, la fórmula sigue siendo lo mismo, masa por gravedad. La masa sigue siendo 600 kilogramos, pero la gravedad es la que cambia. Y esta gravedad es la que ustedes encontraron en el ejercicio, en el literal anterior, perdón. Aquí va a salir un valor menor que 9,8. Ese valor lo reemplazan aquí y observan cuánto sale. Entonces, concluir qué pasó con el peso y lo que vemos con la masa, porque también se compare la masa. Vemos que en la Tierra es de 600 kilogramos y en la órbita también es de 600 kilogramos. Con eso se llega a la conclusión de que la masa nunca cambia en ninguna parte del universo. Es decir, si ese satélite tiene 600 kilogramos en la Tierra, tiene 600 kilogramos en órbita, tiene 600 kilogramos en la Luna, tiene 600 kilogramos en Saturno, sigue siendo lo mismo. Lo único que va a cambiar es la gravedad, dependiendo dónde se encuentre. Y tenemos el literal C. Dice, ¿a qué distancia del planeta deberá estar el satélite para que pese la mitad de su valor en la Tierra? Entonces, veamos. Si realizamos esta multiplicación, 600 por 9,8, 600 por 9,8 tenemos un valor de 5880. Entonces, vamos. El peso es de 5880 newtons. Esto es en la Tierra. Cuando el satélite se encontraba sobre la superficie del planeta Tierra. Ahora me pide encontrar la distancia a la que se va a alejar para que este peso sea la mitad. Entonces, al dividirlo yo tengo un nuevo peso. Un nuevo peso de 2940. 2940 newtons. Sí, este fue el peso en la Tierra. Y esto es a cierta altura. Ahora, por lógica, aquí para que pese la mitad significa que la gravedad también disminuyó a la mitad. Eso sería por lógica. Pero por si acaso hagamos un proceso un poco más elaborado. Sí, no con el fin de complicarnos la vida, sino con el fin de tener clara esta idea por si acaso nos pida con otro tipo de gravedad. Sí, porque aquí por ser la mitad, entonces es algo lógico, pero si no fuese la mitad, tendríamos que hacer lo siguiente. Eh, Utilizando la segunda ley de Newton que me dice que el peso es igual a la masa por la gravedad, yo puedo reemplazar los datos que me da el ejercicio. Entonces, como yo estoy trabajando a cierta altura, los valores de el peso, si conozco que sería 2940. La masa también es un dato que se va a mantener,
de 600. Y lo único que tengo que despejar es gravedad. Entonces aquí yo voy a tener un valor de gravedad y luego utilizar la fórmula de la gravedad a cierta altura. Entonces, la gravedad a cierta altura. Como aquí ya voy a despejar la gravedad, no sé qué valor me salga, pero bueno, el valor que me salga aquí, reemplazo en esta ecuación. Constante de gravedad ya la tengo. Masa de la Tierra también es un dato que ya lo tengo. Y radio del planeta Tierra también es un dato que ya lo tengo. Aquí lo único que tendría que hacer es despejar la incógnita de la altura. Y se terminó, ¿sí? Y si es que quieren eso, transformarlo a kilómetros para que se observe mejor, que tenga un poco más de lógica, digamos, al momento de nosotros visualizarlo. Pero eso ya queda a cuestión de ustedes, ya que si resuelven el ejercicio así, les va a salir en metros. Y listo. Ahora, este trabajo es el que ustedes ya estábamos realizando en clase. Sí, espero que lo tengan en el cuaderno y eso sería todo por ahora. Listo, chicos.